Buen día, mi nombre es Ariana Mayla, soy un estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, pertenezco a la Escuela de Medicina y estoy cursando la asignatura de Urología a cargo del doctor Marcelo Daza. Pues bueno, en este video vamos a tratar acerca de la actualización médica en pielonefritis aguda. Como les mencionaba, soy Ariana Mayla, soy la primer ponente de este tema y vamos a dar un pequeño preámbulo a lo que es pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda es una enfermedad muy frecuente, la cual surge a partir de una infección del parénquima, de lo que es el parénquima renal y también de la pelvis renal. Esta se va a clasificar como una pielonefritis aguda complicada y una pielonefritis aguda no complicada. Su clínica puede variar, en la cual donde los signos y síntomas más frecuentes van a ser dolor en la región lumbar, fiebre y escalofríos. Sin embargo, esta puede ir desde una clínica leve hasta una clínica en donde vamos a encontrar sepsis o shock séptico. El microorganismo causal más común va a ser la Escherichia coli, la cual, dadas sus características como uropatógeno, pues va a ser capaz de producir una patogenia en esta enfermedad. Van a existir factores de riesgos asociados, muchos de ellos aún se encuentran en estudio, y pues el tratamiento que se va a dar aquí inicialmente va a ser empírico, y posteriormente, de acuerdo a los resultados de urocultivo y antibiograma, pues se va a reajustar de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Entonces vamos a empezar con lo que es concepto. La pielonefritis aguda es una potencial enfermedad que va a afectar y va a comprometer a los órganos. Surge a partir de una infección bacteriana en la pelvis renal y en el parénquima renal, como podemos observar en el gráfico. ¿Qué sucede? Que aquí la bacteria comúnmente va a alcanzar el riñón por medio de dos vías, una vía ascendente y una vía hematógena. En la vía ascendente, esta bacteria va a ir desde el tracto urinario inferior hasta el tracto urinario superior, llegando a los riñones para colonizar y pues provocar la enfermedad. Mientras que por la vía hematógena, a través de la sangre, esta va a llegar a los riñones y va a provocar la enfermedad. Ante esto, este concepto es reafirmado por un estudio realizado en el 2017, en donde se menciona que las teorías que se relacionan en la pielonefritis aguda, pues dan un concepto en donde esta se provoca por una infección de la vía excretora superior y del parénquima renal, en donde pues esta puede afectar un riñón o a ambos, y esta va a ir consecuente a en ciertos casos suele ir consecuente a una bacteriuria asintomática, no prevista, o también en los casos en donde el tratamiento no se cumple de manera efectiva, provocando signos y síntomas en el paciente, y pues de los cuales el paciente se va a quejar en el momento de la consulta. En cuanto a la clasificación, con respecto al tracto, a diferencia del tracto urinario inferior, no van a existir muchos estudios que describan las características clínico-epidemiológicas de la pielonefritis aguda. Esto dado la variabilidad de criterios que existen con respecto al tema, y también debido a que ya se le ha clasificado previamente como una pielonefritis aguda complicada y una pielonefritis aguda no complicada, pues los estudios que se presentan van a presentar resultados dispares. Sin embargo, en esta presentación la vamos a tratar como una pielonefritis aguda no complicada y una pielonefritis aguda complicada. La pielonefritis aguda no complicada, esta se va a dar en pacientes sanos, es una infección que ocurre en pacientes sanos. Esta infección se da a partir de un patógeno típico y pues en personas inmunocompetentes. Hay que tomar en cuenta que aquí no va a haber ninguna alteración ni de tipo funcional ni de tipo anatómica que dé lugar a esta patogenia, y sobre todo no se va a asociar ni a comorbilidades ni a nefropatías. Por lo general aquí el paciente va a acudir, como se observa en la gráfica, por una infección de vías urinarias típica, que a diferencia de la pielonefritis aguda complicada, en la cual esta se va a ver asociada a factores que van a aumentar la susceptibilidad o que van a disminuir la respuesta a la infección, en donde sí vamos a encontrar una anomalía en cuanto a la función y la anatomía de la vía urinaria, lo que va a llevar a que se produzca una alteración adquirida o una enfermedad sistémica. En lo que refiere a alteración, una anomalía adquirida, pues vamos a encontrar las litiasis, vamos a encontrar una obstrucción debido a una inflamación prostática, también al uso de catéteres, así como a las anomalías congénitas. Mientras que en lo que refiere a una enfermedad sistémica, aquí sobresale lo que es la diabetes mellitus, que aún se encuentra en estudio,
y también lo que son estados inmunosupresivos del paciente, así como el abuso de los AINES. Algo que acotar en este punto es que en el 2017 se realizó un estudio en donde reafirmaba y justificaba que la pielonefritis aguda complicada pues ocurre dado una alteración en cuanto a función y anatomía de las vías urinarias. ¿Qué sucede? Que esto va a alterar lo que es el flujo de la orina y también se deben tomar medidas previas a un tratamiento quirúrgico o a una manipulación instrumental de las vías urinarias. También refiere que en aquellos pacientes que presentaron una pielonefritis aguda, pues en la cuarta parte se encontró que presentaban insuficiencia renal crónica. Esto sobre todo aquellos pacientes que ya tenían previo infecciones de vías urinarias y también aquellos que sobre todo pasaban un proceso de hemodiálisis. En esto van a verse factores como lo que es una reducción en cuanto a la funcionalidad de los linfocitos polimorfonucleares, también de los neutrófilos, también factores asociados como una diuresis disminuida y un factor que, como ya lo mencioné, que también se va a ver asociado y que se menciona en este estudio es que la diabetes mellitus también se va a encontrar en los pacientes que desarrollan una pielonefritis aguda complicada. En lo que refiere a epidemiología, se da una incidencia anual en el mundo de 10,5 y de 25,9 millones de casos. Este resultado es dado en un estudio realizado en el 2019, en donde de este total de casos, pues menos del 20% van a ser hospitalizados, sobre todo siendo casos de niños y de personas mayores de 65 años. También, a partir de esta incidencia va a haber un origen bacteriano de un 10%, y también va a haber alrededor de 4.000 muertes al año de pacientes que padecen esta enfermedad. En lo que refiere a epidemiología, en cuanto a lo que es género, pues va a ser mucho más frecuente en las mujeres, sobre todo de 18 a 40 años. Aquí se refiere de que, como se muestra en la gráfica, pues se va a ver, en las mujeres jóvenes se va a ver asociado al uso de los anticonceptivos, a las relaciones sexuales y también al embarazo. Mientras que se va a presentar una incidencia en hombres que es mucho menor que en mujeres, pero está asociada a las pielonefritis agudas complicadas en hombres mayores de 50 años y sobre todo asociados a uropatías obstructivas, como podemos observar en la gráfica, que es en el caso de una litiasis. Y pues en el caso de un adulto mayor, esta se puede asociar a una obstrucción debido a una inflamación prostática. En lo que refiere a etiología, por lo general, las infecciones de vías urinarias, y en este caso tratando sobre lo que es la pielonefritis aguda, en su mayoría de los casos, que es un 75 a un 95%, se van a encontrar asociadas a lo que es Escherichia coli, ocasionalmente por enterobacterias, que como son la Proteus, la Klebsiella pneumoniae y el Staphylococcus saprophyticus, y también se va, en los casos de unas infecciones complicadas, se va a asociar a las pseudomonas, a las serratias, a los enterococos, estafilococos y hongos. Y en casos muy raros se va a asociar al Staphylococcus aureus, a la cándida y a la salmonella. ¿Qué pasa con los microorganismos que se asocian sobre todo en las infecciones complicadas? Pues estos van a estar implícitos en lo que son las resistencias bacterianas. Estas resistencias bacterianas pues van a estar dadas de manera general por dos factores. El primer factor va a ser la exposición previa al antibiótico y el segundo factor es una prevalencia en cuanto a las infecciones por Escherichia coli productoras de beta-lactamasa de un espectro amplio. ¿Qué pasa? Inmersos en estos factores encontramos los más específicos, como es una exposición reciente a lo que son penicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, el uso de sondas vesicales de manera permanente, así como hospitalizaciones durante 3 meses en los últimos meses, y también pues viajes a zonas endémicas de enterobacterias productoras de beta-lactamasa con espectro extendido. En lo que refiere a patogenia, de manera general podemos mencionar que la orina que se encuentra contenida en las vías urinarias altas, que desciende y que se encuentra contenida también en la vejiga, pues es una orina estéril, que no se encuentra, es decir, que no se encuentra colonizada ni hay presencia de bacterias. Sin embargo, ¿qué pasa en casos particulares? Pues esta orina y estas vías se van a ver colonizadas por bacterias y no presentan clínicas a lo que se va a conocer como una bacteriuria asintomática o una colonización bacteriana. No obstante, aquí vale recalcar que no existe un umbral para una bacteriuria.
¿qué pasa con esto? De que la presencia de bacterias no va a significar específicamente que tratemos de una infección de vías urinarias. Además, sin embargo, este umbral sí existe en las mujeres embarazadas. A partir de esto, para que se produzca una pielonefritis aguda, pues las bacterias deben ir desde el tracto urinario inferior al tracto urinario superior. ¿Qué sucede? De que vamos a tener ante esto dos teorías. La primera teoría es la teoría ascendente, en donde las bacterias o los microorganismos van a ir desde la uretra, van a ascender a la vejiga, también como lo observamos en la gráfica de acá, van a ir a través de los uréteres y pues pelvis renal y llegan al parénquima renal colonizando lo que es los riñones, como lo observamos en esta gráfica y en la gráfica de acá, donde podemos ver cómo las bacterias van formando colonias y pues van invadiendo. ¿Qué pasa? Que estas bacterias no actúan sencillamente así, sino que van a tener ciertos factores que es lo que le va a permitir oponerse al flujo urinario y pues colonizar las vías urinarias altas. Que estos factores los mencionaré más adelante. Otra de las teorías que hay es la translocación bacteriana. Esta translocación bacteriana se va a dar por tres factores. El primer factor es una sobrepoblación bacteriana. El segundo factor es un estado inmunodepresivo en donde las defensas se encuentran bajas. Y el tercer estado es, el tercer factor va a estar dado por un aumento de la permeabilidad de la pared intestinal, como observamos en esta gráfica. ¿Qué pasa? De igual manera, dados estos factores, pues las bacterias van a llegar a través del flujo sanguíneo a los riñones y van a provocar una pielonefritis aguda. Como ya lo mencionaba, la Escherichia coli va a ser el uropatógeno predominante en las pielonefritis agudas no complicadas. Pero, ¿qué pasa con estas bacterias y sobre todo de manera particular con la Escherichia coli? Pues va a tener factores de virulencia, que es lo que le va a permitir oponerse a este flujo urinario, pues llegar a invadir los riñones. Entre estos factores de virulencia vamos a encontrar las adhesinas, las fimbrias, los que son los flagelos, las adhesinas autotransportadoras, lo que es la cápsula, el antígeno, que tienen propiedades particulares, que es lo que le va a permitir a la bacteria, en este caso, que la imagen refiere a la Escherichia coli, que está evada, o más bien luche contra las defensas del hospedero y produzca una respuesta inflamatoria nociva, que es lo que va a llevar o va a ser parte de la patogénesis de la enfermedad. En lo que refiere a factores de riesgo, ya los he ido mencionando y pues aquí vamos a recalcar cuatro. El principal, que lo mencioné en cuanto a epidemiología, pues el hecho del género femenino, que es sobre todo lo que se encuentra en mayor relación con estos casos de pielonefritis aguda. Antes mencioné la edad, sin embargo, hay que recalcar que su edad depende del contexto en que se encuentren. En el caso de los varones, ya lo mencionaba que tenía una muy baja incidencia y pues sobre todo se encuentra relacionada a los que son las pielonefritis agudas complicadas. Otro de los factores de riesgo es la diabetes mellitus, que es factor de riesgo que en la actualidad todavía se encuentra en investigaciones y pues forma parte de esto porque un alto índice de pacientes con diabetes mellitus también predispusieron a desarrollar una pielonefritis aguda. En los antecedentes de infección urinaria, aquí un estudio del 2017 menciona de que alrededor de un 13% de pacientes presentaron una infección urinaria un mes antes de desarrollar pielonefritis, mientras que un 23% desarrollaron esta infección urinaria más de un mes antes. Ante esto hay que recalcar que existe una diferencia de un 54% de pacientes que pues no presentaron una infección de vías urinarias como precedente para una pielonefritis aguda. Aquí también un factor que vale recalcar es que también existió un porcentaje en cuanto a pacientes que presentaron cistitis. Sin embargo, este fue menos del 3%, relacionado también con lo que son las bacteriurias asintomáticas que predispusieron para desarrollar una pielonefritis aguda. Y otro de los factores es el embarazo, en donde va a relacionar la multiparidad con la prima paridad. La multiparidad se asoció con un 0,3% o un 0,4% a lo que fue una pielonefritis aguda, mientras que una prima paridad con un 0,2%. Buenas, soy Olmedo Manuel Salas Zambrano. Vamos a continuar con la exposición sobre pielonefritis aguda. Lo que yo les voy a comentar es sobre el cuadro clínico, las complicaciones más frecuentes, el diagnóstico y los tratamientos más
actuales y eficaces sobre la pielonefritis aguda. Entonces, vamos a hablar, comencemos con el cuadro clínico. La pielonefritis aguda suele tener un cuadro clínico ampliamente variable que puede llegar a cursar en muchas ocasiones asintomático. En otras suele cursar con signos y síntomas únicos de inflamación sistémica. Y otras podemos ya con procesos más complicados, con accesos renales, de los cuales hablaremos más adelante. Entonces, a nivel general, el cuadro clínico se va a basar en pacientes que van a presentar fiebre por encima de los 38 grados, pacientes que van a estar con escalofríos, malestar general, entre otros síntomas sistémicos. Que también tenemos signos funcionales urinarios como la disuria, poliaquiuria o la presencia de una orina turbia. A la hora pueden ser indicativos a una pielonefritis aguda. A la exploración física, la presencia de dolor a nivel de la fosa lumbar, dolor a nivel de la unión costovertebral, a la puñopercusión renal suele estar dolorosa. Entonces, con todos estos signos podemos decir que nos pueden orientar a una impresión diagnóstico ciertos criterios. Entre esos tenemos pacientes que tienen fiebre por encima de 38 grados, 38,5, 39, pueden llegar a 40 grados centígrados, más uno de los siguientes síntomas. Como ya mencioné, el dolor en el flanco suele ser característico de pacientes con pielonefritis, pero estudios actuales mencionan que el 20% pueden estar sin dolor, únicamente con fiebre, pero la presencia de disuria o poliaquiuria puede ya orientarnos a un posible diagnóstico de pielonefritis aguda. Entonces tenemos las complicaciones. Y entrando a un paréntesis, hay que tener en cuenta que la pielonefritis aguda podríamos decirla que es una complicación en sí, puesto que en del 80 al 90% de los casos es una complicación de las infecciones de vías urinarias bajas, siendo así que, como mencionó mi compañera en la parte sobre los agentes microbianos, la Escherichia coli es la más frecuente, teniendo así que comienza a ascender por las vías hasta llegar al parénquima renal, afectando a este. Pero también en un 10 a 5% puede ser complicación por una diseminación hematógena, por lo que vamos a pensar en sí a la pielonefritis aguda como una complicación. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nos dan, cuáles son los criterios de gravedad de una pielonefritis aguda? Pues la sepsis grave, la presencia de hipotensión arterial, de disfunción respiratoria, disfunción renal, lactato por encima de los 2 milimoles sobre litro, disfunción hepática, entre otros signos clásicos, podríamos decir, sobre sepsis graves. ¿Qué también puede ver? Teniendo en cuenta que una hipotensión arterial debe estar por debajo de los 90 milímetros de mercurio y por debajo en sístole y en diástole de 40 milímetros de mercurio. Ahora, estas sepsis graves puede conllevar un shock séptico. ¿Cuáles son los signos o síntomas principales? La hipotensión o la hipoperfusión, aun cuando se ha instaurado un método, un tratamiento para aumentar la volemia del paciente. Sigue con signos de hipotensión, sigue con signos de hipoperfusión. Cuando existen, hay que recalcar lo que mencionó mi compañera sobre los factores de riesgo. Pacientes con diabetes mellitus, pacientes que presentan, que tienen como enfermedades de base como una litiasis renal, pueden exacerbar una pielonefritis aguda, produciendo una pielonefritis obstructiva. Cuando el litio obstruye por totalmente el uréter, puede provocar una pielonefritis obstructiva, por lo cual debemos o debe hacerse un drenaje de estas vías excretoras, haciendo aún más complicada la pielonefritis en sí.
Existen otros, podríamos decir, otras complicaciones pasando de complicaciones del estado general. A nivel del riñón podemos hablar sobre los accesos renales. Los accesos renales son unas infecciones supuradas, las cuales suelen ser producidas en su mayoría por comorbilidades, por decir, presencia de cálculos, pacientes con hipernatremia, pacientes con un alto consumo de calcio pueden producir aumento de calcio, un aumento de la presencia del aumento de litos provocando obstrucciones, o simplemente pacientes que presentan anomalías anatómicas son más susceptibles a una complicación de este tipo del acceso renal. Ahora, como mencioné, los gérmenes, el germen más común es la Escherichia coli. Sin embargo, la Klebsiella pneumoniae también se ha visto que le sigue en frecuencia. No obstante, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis también se suelen ver vistos como agentes causales de un acceso renal o en sí de una pielonefritis aguda. Aquí podemos observar un acceso renal, son dos, en el riñón. Esto es una ecografía. En el polo superior podemos observar un pequeño acceso aquí y en el polo inferior también podemos observar otro acceso por el lado de acá, del riñón. Pues bien, también tenemos lo que es la pielonefritis aguda enfisematosa. Esta pielonefritis no es más que la presencia de gas en las cavidades renales, del parénquima o del espacio perirenal. Como mencioné con el acceso renal, esa también se suele estar asociado a litiasis renal y en enfermedades, en litiasis renales obstructivas. Aquí podemos observar una tomografía con contraste, donde la cual podemos evidenciar que el riñón derecho evidenciamos gas a nivel pararrenal y una destrucción del parénquima. Un riñón sano y un riñón ya con destrucción del parénquima renal. Muy bien, ya teniendo como preámbulo el cuadro clínico y las complicaciones más frecuentes, vamos a hablar sobre el diagnóstico. Como siempre se ha dicho, el aspecto clínico, una correcta anamnesis, una correcta realización de una historia clínica y un perfecto examen clínico, ya no un examen físico, nos van a dar una orientación diagnóstica clara sobre esa patología. Pero hay veces que es necesario o confirmar o estar segura de esta infección mediante exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio suelen ser más necesarios? El pedir un hemograma completo, pruebas bioquímicas como ionograma, glicemia, función renal, entre otros. Se suele pedir además un reactante de fase aguda, en este caso en su mayoría la proteína C reactiva. Se suele enviar la realización de tiras reactivas. Estas tiras reactivas nos suelen evidenciar la presencia de esterasa leucocitaria, la cual nos permite detectar una leucocituria con una sensibilidad y especificidad de casi el 90%. También tenemos el examen de orina centrifugada, el cual es característica la presencia de sedimento inflamatorio, con una leucocituria por encima a 5 leucocitos por campo, piocituria y bacteriuria. Teniendo en cuenta, y esto es importante recalcar, que el hallazgo de cilindros leucocitarios es patognomónico que existe un daño o que hay una inflamación a nivel del parénquima renal, y junto a la presencia de esterasa leucocitaria nos van a hacer ya casi la confirmación que existe, que el cuadro antes que estamos evidenciando es una pielonefritis aguda no complicada, pielonefritis aguda. Una vez que ya tenemos esto, vamos a comenzar con un tratamiento empírico. No obstante,
es necesario la realización de un urocultivo para confirmar el diagnóstico y asimismo evidenciar qué agente causal, qué microorganismo, qué patógeno produjo esta pielonefritis aguda y atacarla directamente con el antibiótico más sensible, más débil, podríamos decirlo así. Ahora, los estudios de imágenes no se suelen pedir, como ya mencioné, un correcto examen físico, anamnesis, historia clínica, junto con estas ayudas de laboratorio, ya nos dan un diagnóstico claro sobre la pielonefritis aguda. Sin embargo, en muchas ocasiones se puede evidenciar complicaciones, como mencioné, el acceso renal o la pielonefritis aguda enfisematosa u otras patologías renales o como un descarte de otra. Nos van a ayudar estos estudios de imagen. ¿Qué tenemos? La ecografía. La ecografía creo que es la prueba más utilizada para este tipo de diagnóstico. No solo nos ayuda a evidenciar la presencia de posibles litios como complicación, sino que nos da una imagen de cómo está el riñón, si existiese o no hidronefrosis u otros signos que nos puedan ayudar. La tomografía con o sin contraste nos va a permitir identificar accesos de pequeños tamaños. Como mencioné, mostré el cuadro de complicaciones, nos evidencia claramente cómo está el riñón, cómo si existiese gas, cómo está el parénquima renal. La resonancia magnética es poco útil, se suele utilizar cuando se quiere evitar el contraste intravenoso en pacientes que tienen alergia al contraste o que queremos evidenciar con más claridad el parénquima o los riñones. Y la radiografía simple, esta es poco utilizada, no se suele pedir, pero se lo mandaría para descartar o evidenciar la existencia de una litiasis radiopacas o para evidenciar la silueta renal o si existiese gas en su interior. Muy bien. Una vez ya hablado del diagnóstico, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento lo vamos a embarcar en medidas de sostén, medidas de generales, por decirlo así, la analgesia y el tratamiento antimicrobiano. Ese tratamiento antimicrobiano lo podemos subclasificar a su vez en un tratamiento empírico o ya con el urocultivo. Nosotros nos vamos a enfocar más en el tratamiento empírico, puesto que en el ya específico, como bien sabemos, en el urocultivo nos menciona qué fármacos son más sensibles a estas bacterias. Muy bien, vamos a hablar sobre las medidas generales, una correcta hidratación del paciente y la utilización de antipiréticos es normal, puesto que en muchas ocasiones, mayormente en niños, como bien sabemos, estas patologías producen grandes, en niños, pérdidas de líquido, lo que pueden llegar a estar deshidratados. Asimismo, pensando que la utilización de por vía oral o por vía endovenosa, más bien será evaluada mediante las situaciones, ya sea el contexto social del paciente, pacientes que, por ejemplo, abuelitos que no tengan alguien que les ayude a la toma de medicación, o pacientes que no tengan el acceso a estos medicamentos, se olviden, entonces va a ser necesario la intervención hacia el hospital, la hospitalización. Con hidratación se suele utilizar por vía oral el HidraPlus de 60 a 75 mil equivalentes, evidenciando claro el nivel de deshidratación, si existiese o no tolerancia oral, entre otras. Y los antipiréticos, el más conocido, el más usado, el paracetamol de 500 miligramos por vía oral. Asimismo, la analgesia. Los fármacos más usados son los AINES y los opioides, teniendo en cuenta estos primeros, que los AINES hay que tener mucho en cuenta en pacientes que presenten fracaso renal aguda, insuficiencia renal, para que pueden exacerbar o complicar la vía renal de estos pacientes. Los AINES más usualmente utilizados
que suelen ser el ketorolaco, el diclofenaco, que son los que nos van a ayudar más en el manejo del dolor. El manejo va a depender la intensidad. Pacientes que nos mencionan del 1 al 10 con dolor de 2, 3, 4, la utilización de diclofenaco por vía oral suele calmarles el dolor. Pacientes que ya tienen un dolor moderado, moderado, medio, ya vamos a utilizar la vía endovenosa, el ketorolaco de 30 miligramos, suele ser muy eficiente. Y en pacientes ya que tienen dolores intensos, la utilización de ketorolaco de 60 miligramos. Y si no existiese mejoría, la utilización de tramadol de 100 miligramos en bolo de 200 de solución salina es necesario para aliviar ese dolor. Entonces, entrando en los antimicrobianos, de manera general las fluoroquinolonas y el trimmetoprim más sulfametaxolol se ha evidenciado que llegan a presentar una gran carga a nivel del parénquima renal. Suelen haber grandes concentraciones de estos fármacos en el parénquima renal. Y por su contrario, la nitrofurantoína, la fosfomicina, se ha evidenciado que no suele penetrar el parénquima renal, no suelen haber grandes concentraciones a la ingesta de estos fármacos, por los que no se recomiendan en la pielonefritis aguda. Asimismo, se suelen utilizar cefalosporinas ya sea de segunda o tercera generación para este tratamiento. Muy bien. Ya para finalizar vamos a hablar entonces en sí el tratamiento antimicrobiano empírico. Como se mencionó con anterioridad, la podríamos clasificar como una pielonefritis no complicada y una pielonefritis complicada. En las pielonefritis no complicadas, la utilización de ceftriaxona de 1 gramo intravenoso cada 24 horas en pacientes hospitalizados sería suficiente para controlar esta pielonefritis. Asimismo, la duración de esta van a ser mínimo 7 días. En caso de presentarse alergias a estos fármacos, la utilización de esta fluoroquinolona, fluoxacina de 400 miligramos IV cada 8 horas, es necesaria. En pacientes que una vez que queremos ya o son necesarios, vamos a tratarlos mediante la vía ambulatoria, la utilización de amoxicilinas más ácido clavulánico de 875 miligramos y de 125 respectivamente con el amoxiclavulánico, suelen ser suficientes o se suelen evidenciar grandes mejorías. O también el sulforoximacetil de 500 miligramos vía oral cada 8 horas es muy útil. En el tratamiento ambulatorio, pacientes que presentan alergias a beta-lactámicos, la utilización de la fluoroquinolona ciprofloxacina de 750 miligramos cada 12 horas por vía oral es muy eficiente. Entrando en el tratamiento de la pielonefritis agudas complicadas, es necesario entrar directamente con ceftazidina, ceftriaxona, es decir, cefalosporina de tercera generación de 1 gramo, el ceftazidina 1 gramo vía endovenoso cada 8 horas, o la utilización de la cefalosporina de tercera generación. Podría hacerse la ceftriaxona de 1 gramo intravenoso cada 24 horas. Han visto bastante eficacia a la hora de tratar de estas pielonefritis no agudas complicadas. Cuando exista una pielonefritis aguda complicada asociada a una infección, una infección con obstrucción, la utilización de amicacina intravenosa de 15 miligramos kilogramos día es muy útil. Asimismo, en casos de alergia, la utilización de ciprofloxacina de 400 miligramos endovenoso cada 8 horas, más amicacina intravenosa de 15 miligramos kilogramos día, pueden sustituir a estos beta-lactámicos. Por último, es necesario que en las infecciones nosocomiales entrar directamente a la utilización de carbapenems. En este caso, el meropenem de 500 miligramos intravenoso cada 12 horas se ha visto muy útil. En otros tratamientos, si no queremos usar meropenem, la piperacilina más tazobactam de 4,5 gramos intravenoso cada 6 horas
se ha visto realmente eficaz a la hora de tratar la pielonefritis aguda de origen nosocomial. Quiero agradecer por la atención prestada hacia esta exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Dios nos bendiga siempre. Tengan un excelente día.